Todo comienza con una famosa espiritista llamada Lidia, una medium que durante su programa narraba todo lo que encontró en una de sus sesiones espiritistas. Y de pronto se pone muy nerviosa porque en medio de su público cree ver a un viejo personaje que ella conocía muy bien, un demonio llamado Beetlejuice. Entonces ella va a calmarse al baño, donde se encuentra con una fantasma acuchillada. Y hasta ahí llega su novio que intenta tranquilizarla, pero no la ayuda mucho porque al final igual le permite tomar unos calmantes. De pronto Lidia recibe varios mensajes de su madrastra llamada Delia y cuando va a buscarla, la encuentra muy triste porque el padre de Lidia acaba de fallecer, ya que luego de que su avión se cayó, terminó siendo devorado por un tiburón. ¡Eso es horrible! Y mientras la prota intenta asimilar esta horrible noticia, vemos que uno de los empleados de Delia sale del lugar y se cae en un drenaje que lo envía al más allá, donde se encuentra con un conserje que estaba limpiando y en eso se electrocuta sin querer, haciendo caer varias cajas de las que salen varias piezas, que al reunirse nos muestran que la novia de Beetlejuice estaba de vuelta. Y esta loca chupa almas termina enviando con San Pedro al pobre conserje. Por otro lado conocemos a la hija de Lidia llamada Astrid, una chica a la que sus compañeras no dejaban de molestar porque su mamá era una excéntrica espiritista. Y justo cuando ella estaba muy triste recordando su difunto padre, vemos que su alocada familia aparece en la escuela para avisarle que su querido abuelo había muerto, así que quieren llevarla a la antigua mansión de su abuelo. Y mientras están conversando, Lidia ve a un chico disfrazado como Beetlejuice, así que se sobresalta y como Astrid cree que ella solo es una charlatana, le dice que deje de comportarse como una ridícula espiritista. Después viajamos al más allá, donde vemos que Beetlejuice seguía obsesionado con Lidia y por eso seguía intentando comunicarse con ella, ya que sentía que últimamente ella había logrado percibirlo, y en eso aparece su jefe de la policía del más allá para preguntarle por qué había una tenebrosa chupalmas buscándolo, que incluso dejó un mensaje diciendo que se encargaría de él, y cuando Beetlejuice ve su foto, descubre que se trataba de su novia tóxica que regresó porque quería venganza. Tras el funeral del padre de Lidia, ella conversa con Astrid y descubrimos que la mocosa vivía molesta con ella y la trataba de estafadora porque le reprochaba que aunque ella podía conectar con toda clase de espíritus, casualmente nunca logró comunicarse con el alma de su fallecido padre, y como se sentía tan fastidiada, esto las tenía muy distanciadas hace muchos años. Volviendo al otro mundo, vemos que la implacable novia tóxica de Beetlejuice vuelve a mandar un alma al más allá, y todo porque la locarda a esta quería un vestido de novia. Entonces nos enteramos que en el pasado Beetlejuice se dedicaba a saquear tumbas y fue ahí donde conoció a su novia tóxica de la que se enamoró perdidamente, y luego ellos se casaron sin que ella le revele que era una chupaalmas que lo envenenó para robarle su alma y seguir siendo inmortal. Y cuando Beetlejuice se enteró de este pequeño detalle, la hizo picadillo enviándola al más allá, así que ahora su novia regresó para vengarse. Eso explica muchas cosas. Luego del funeral, todos los asistentes regresan a la casa del abuelo, donde vemos que el novio de Lidia intenta ganarse la confianza de Astrid, pero la chamaca le dice que nunca lo lograría, porque para ella solo era un charlatán que fingía creer en espíritus para aprovecharse y facturar con la fama de su madre. Y al parecer a él esto no le interesa porque es un impertinente que no puede esperar a que acabe la ceremonia del funeral, y deja a todos atónitos cuando le propone matrimonio a Lidia, y obviamente ella no quiere aceptar porque no estaba en un buen momento, pero su novio la manipula hasta que ella le responde con un sí, y él anuncia que se casarían dentro de 2 días, es decir, durante la noche de Halloween. Y como Astrid no puede soportar que este infeliz haya sido tan imbécil de declararse este triste día, coge su bicicleta para escapar de ahí, y luego de casi ser atropellada termina destruyendo una cerca y estrellándose contra un árbol, del que baja un agradable muchacho llamado Jeremy para preguntarle si estaba bien.
Entonces ellos conversan un buen rato y luego de que entran en confianza, Astrid le cuenta el horrible día que tuvo, así que Jeremy le ofrece que vuelvan a verse para que no se sienta tan sola. Por su parte, Beetlejuice se entera que el padre de Lydia falleció, así que sabe que esa es su oportunidad de acercarse a ella. Y mientras esto sucedía, vemos que Astrid sube al ático de la mansión de su abuelo, donde aparte de encontrar una antigua maqueta, descubre un anuncio de exorcismo junto a una caricatura de Beetlejuice, y en eso llega Lydia, que se altera mucho al ver el anuncio y le ordena a Astrid que nunca repita el nombre de Beetlejuice mientras la saca de ahí, pero como la chamaca ya lo pronunció 2 veces, fue suficiente para activar la maqueta que señalaba donde yacía Beetlejuice. Esto se va a poner feo. Sin embargo, Astrid no comprende por qué su mamá es tan paranoica y se marcha refugiándose en casa de Jeremy, donde encuentra un manual para los difuntos que acababan de llegar con San Pedro. Luego Jeremy ve que Astrid estaba muy triste por la muerte de su papá y le invita a pasar Halloween con él para que no esté sola mientras espera la boda de su madre. Mientras tanto, el infeliz novio de Lydia seguía planeando cómo facturar con la gran boda, y en eso Lydia enloquece cuando ve varias imágenes de Beetlejuice apareciendo en su celular, por lo que corre a gritarle a la maqueta que la deje en paz. Y cuando su novio la descubre, ella no tiene más remedio que revelarle que hace más de 30 años Beetlejuice atormentó a su familia para obligarla a casarse con él, y al escucharla su novio la obliga a enfrentarlo, pronunciando su nombre 3 veces. Entonces ellos entran a la maqueta donde el alocado demonio los lleva frente a él para mostrarle sus artimañas, asustándolos con trucos baratos. Ok, voy yo. Son mis traumas reprimidos. Hasta que Lydia encuentra la forma de volver a la mansión. Por su parte, Astrid ve que Delia compró unas víboras sin veneno para hacer una especie de ritual con su difunto esposo, y en eso Lydia aparece para decirles que deben irse de inmediato de ahí, pero Astrid le pide que se queden un día más porque al día siguiente tendría su primera cita con Jeremy. Así que Lydia no puede negarse y a la noche siguiente lleva a Astrid a la casa de Jeremy, que no pierde el tiempo y besa a la chamaca, pero en ese momento Astrid se da cuenta que él era un fantasma que no podía salir de su casa desde que falleció hace 23 años y por algún motivo ella era la única que podía verlo. Astrid seguía sin entender qué sucedía y Jeremy le cuenta que falleció mientras intentaba esconder las cervezas del alcohólico de su papá, y Jeremy le pide que lo ayude a volver a la vida para que puedan estar juntos, diciéndole que si lo hacía ella lograría ver a su padre. Entonces él dibuja un portal en la pared y Astrid lee un conjuro de su manual de los difuntos que le permitiría entrar al más allá. Y mientras eso sucedía, Lydia, que estaba charlando con una amiga suya, descubre que el acompañante de su hija en realidad había liquidado a sus papás hace 23 años y cuando la policía intentó capturarlo, murió cayendo de su casa del árbol. Y al escuchar esto, Lydia corre a salvar a su hija, que en ese momento estaba haciendo un conjuro para poder ir al más allá con Jeremy, y cuando Lydia llega a la casa del muchacho, descubre que Astrid corría peligro porque se marchó con él. Así que como Lydia estaba desesperada, invoca a Beetlejuice y él le dice que nunca podría recuperar a su hija porque en el conjuro que hizo sin saber qué era, Astrid se comprometía a morir en vez de Jeremy, solo que la estaba utilizando para resucitar. Entonces Lydia le pide que la lleve al más allá para rescatar a Astrid, y el tramposo de Beetlejuice aprovecha su desesperación para hacerla firmar un contrato que la obligaba a casarse con él, y cuando lo hace, el fantasma rompe varias reglas que le permiten llevar a Lydia al más allá, y cuando el jefe de policía se entera que el infeliz de Beetlejuice había roto las reglas, envía a sus oficiales mejor entrenados a capturar al fantasma. Por su parte, Delia comienza a hacer el extraño ritual junto a la tumba de su ex esposo, sin saber que le estafaron porque las serpientes que compró sí tenían veneno y terminan enviándola con San Pedro. ¡Ahí te voy, San Pedro!
Volviendo al más allá, Jeremy le confiesa a Astrid que solo le engañó para volver a la vida, y cuando se la están llevando, su padre se sorprende al verla ahí. A la vez, Beetlejuice guía a Lydia hasta donde estaba su hija, y cuando se encuentran, ellas son descubiertas por los oficiales, así que salen huyendo y caen en un desierto plagado de unas extrañas criaturas que eran las mismas que Astrid vio en el manual, y de pronto el padre de la chamaca llega a rescatarlas, diciéndoles que ya no debían discutir entre ellas y que ahora debían recuperar el alma de Astrid para poder irse de ahí. Y vemos que cuando Jeremy está escapando, Beetlejuice aparece y logra impedir que este desgraciado se robe el alma de Astrid. Adiós, imbécil. Y de esta manera madre e hija escapan del más allá y Astrid hace las paces con su madre, disculpándose por no haberle creído cuando le dijo que veía fantasmas. Y luego ambas corren a la boda de Lydia, donde Beetlejuice aparece para obligarla a cumplir su contrato casándose con él. Así que el novio de Lydia quiere impedírselo, por lo que Beetlejuice se venga de él, inyectándole un suero que le hacía decir la verdad. Es así que el novio de Lydia termina admitiendo que no creía en fantasmas y que solo quería casarse con ella para disfrutar de todo el dinero que facturaba. ¡Desgraciado! Y Lydia lo golpea para vengarse de él. Tras esto, Beetlejuice usa sus poderes y se deshace de todos los invitados para poder casarse con su amada Lydia. Y mientras todos cantan y bailan celebrando la romántica ceremonia junto a la infeliz pareja, vemos que los oficiales aparecen dispuestos a capturar a Beetlejuice por haber incumplido las normas, pero como el fantasma quiere seguir con su boda, termina congelándolos. Luego llega la novia tóxica de Beetlejuice, que estaba obsesionada con obtener el alma de su amado fantasma, y al ver que todos estaban distraídos, Astrid aprovecha para crear un portal que atrae a las extrañas criaturas que vimos antes, y Beetlejuice los torea provocando que se devoren a su novia tóxica y al novio de Lydia. Y una vez libre, Beetlejuice quiere obligar a Lydia a casarse con él, pero como Astrid leyó el manual, disuelve su contrato diciéndole que no valía porque él rompió las reglas al llevarse a su mamá de manera ilegal al más allá. Y luego Lydia se burla de Beetlejuice e invoca su nombre hasta hacerlo explotar. Y en ese momento la policía se descongela y quiere llevarse a Delia, que no tiene más remedio que confesar la manera tan tonta en la que murió. Y cuando llega al más allá, por fin puede reunirse con su amado decapitado, que también estaba muy feliz de verla. ¿Qué? No, amigo, returbio. Mientras tanto, Lydia y Astrid se abrazan festejando que todo salió bien, y poco después vemos que Lydia decide renunciar a hacer más shows, explicándole a su público que a partir de ahora se dedicaría a pasar tiempo de calidad con su hija Astrid. Y aunque todo parecía ir bien, vemos que el infeliz de Beetlejuice no dejaba de atormentar a Lydia en sus pesadillas, demostrando que no tenía ninguna intención de alejarse de ella. Tuve un sueño rarísimo.